Bueno, a continuación venimos en representación de nuestro pueblo guayú. Queremos compartir con ustedes un poco sobre nuestra cultura. Y por ello, venimos entonces con mucho orgullo de representar a nuestro pueblo. Somos el pueblo guayú que hace parte de los 115 pueblos indígenas de Colombia y de los más de 51 pueblos que en la actualidad habitan en Venezuela. Somos un pueblo que comparte un territorio fronterizo entre Colombia y Venezuela. Y como pueden observar, las estadísticas últimas realizadas en Venezuela en el 2011, hacíamos parte de más del 56% de la totalidad de pueblos indígenas, y en Colombia en el 2018 hacemos parte del 20% de toda la población. Y es importante pues que conozcamos un poco de dónde surge este pueblo. Paula creo que tenía alguna duda. Tenía una pregunta. Cuando hablaba con mi abuela, ella me contaba sobre una historia de que venimos de la tierra. ¿Puedes hablarnos un poco más de cuál es nuestra cultura? Bueno, nosotros como pueblo guayú nos caracterizamos porque tenemos muchas historias que contar, tenemos una capacidad de darle vida, somos animistas, de darle vida a los seres de la naturaleza. Y la oralidad hace parte de nuestras costumbres. Nuestros antepasados, nuestros abuelos, usualmente nos contaban cómo eran el curso de las historias en todo nuestro recorrido. Y la pregunta que hace Paula hace mención sobre cuál es nuestro origen. Pues tenemos un origen mitológico y también tenemos un origen histórico, y podemos observar cómo Purashkai, que ustedes pueden observar ahí, o en la actualidad le llaman Mareigua, es el dios creador, es el dios todopoderoso, que en su momento decidió crear el sol, en Guayunaiki le decimos Caí, la luna, que en Guayunaiki le decimos Caxí, viento, Hotkai, y la tierra, Ma, igualmente la lluvia, Juyá, y esto hizo parte de lo que en la actualidad le decimos primera generación. Estos seres tenían vida, cada uno de ellos tenían vida propia, pero Purashkai vio que hacía falta algo. Es cuando hace o crea una segunda generación que es Huanuya. Huanuya significa plantas, y estas plantas tienen vida propia, tenían el poder en su momento de curar, y a pesar de tener todo esto, Purashkai dijo, aquí hace falta algo más. Se crea entonces a los animales terrestres, a los animales acuáticos, por eso se le da el nombre de Uxí, que en Guayunequi significa animales. Posterior a ello, y fue dependiendo del comportamiento que cada uno de estos seres tenía, Dios o Purashkai decidió darles una recompensa y transformarlos en hombres, ya seres humanos, que somos nosotros los que hoy en día hacemos parte entonces del pueblo guayú. Si estos seres no tuvieron un buen comportamiento, ya quedaban relegados como animales, pero aún así tenían grandes virtudes y eran o son en la actualidad llamados pues nuestros antepasados, que tienen vida y tienen una gran importancia. Con respecto a nuestra historia, también existe desde mucho tiempo atrás, como todos sabemos, en la era prehispánica existieron muchas etnias aquí en todo este territorio. No solamente estábamos los guayú, también estaban los macuira, los arhuaco, los enegua. Fueron muchas tribus las que habitaban la tierra. Sin embargo, posterior al periodo colonial, cuando los españoles vinieron a buscar y a descubrir pues América, se dieron cuenta de muchas riquezas que ciertamente en La Guajira tenemos, como son las perlas. Inicia la explotación de perlas y fueron muchas las tribus que se fueron extinguiendo en esta guerra. Aún así, hubo un periodo de resistencia de todos estos pueblos, donde el pueblo guayú fue el que más resistió. Se caracteriza este periodo por una actividad de contrabando por medio del cual
se obtuvieron recursos, se obtuvo muchas armas y eso ayudó para que el pueblo indígena guayú se pudiera armar y pudiera seguir en lucha. Posterior a esto, el periodo republicano, que ya del siglo XVIII, fueron poco a poco llegando más personas aquí a todas estas tierras, y es cuando llegan los ingleses, los franceses, e inicia ese proceso de mestizaje. También llegan, incursionan esclavos para poder seguir haciendo el trabajo de esclavitud, y eso fue un periodo de mezclas donde no solamente españoles, no solamente negros, fuimos entonces abriendo camino a la gran riqueza étnica que tenemos. Posteriormente, ya en nuestro periodo actual, se viene trayendo también toda una historia de migración. Esto que va generando un desarrollo económico tanto en Colombia como en Venezuela, la era petrolera, fue haciendo que toda esa zona de la Alta Guajira vinieran descendiendo hacia el sur de la Guajira y hacia Venezuela. Por eso hay un continuo recorrido por estas tierras, y en la actualidad sabemos bien que esta tendencia de migración se ha ido marcando aún más con esta situación política que se vive a nivel de Venezuela. Pero aquí esto nos muestra cómo nosotros históricamente hemos tenido un recorrido por toda esta tierra. Aquí podemos observar cómo la Guajira se caracteriza por un clima árido, seco, bosques desérticos y vientos constantes, que son los que permiten que los molinos de viento funcionen para obtener el recurso hídrico. Podemos observar entonces cómo en el norte del departamento de La Guajira estamos rodeados del Mar Caribe. Son destinos turísticos muy reconocidos, pero así como son destinos turísticos, también son lugares sagrados que deben respetarse, como Cabo de la Vela. A eso le llamamos Jepirra, que hace parte de la cosmogonía de cuando morimos, nuestro espíritu va a descansar en estas tierras. Punta Gallinas, Taroa. De igual forma vemos cómo Bahía Portete, Bahía Honda, son puertos que facilitaban ese intercambio comercial del que les hablé inicialmente. Tenemos la Serranía de la Macuira, Cerro de la Teta, y Serranía de la Macuira viene a ser parte importante porque fue donde históricamente pudimos partir todos los guayú. Algo importante que nos caracteriza precisamente esa resistencia y esa resiliencia de nuestro pueblo es reflejado en el cardón guajiro. Ese cardón que ustedes ven, su fruto es el yosú en guayunequi, pero en español le llaman iguaraya, y ese pájaro rojo que es el rey guajiro es lo que representa nuestras tierras. Lo característico de nosotros es que dentro de ese cardón brota una madera que es llamada yotójoro, que es la que sirve para armar nuestras rancherías, ya que son frescas y resistentes tanto al calor, al viento como al agua. Es muy característico de nosotros nuestra gastronomía. Podemos observar cómo lo característico es la cabra, el chivo en coco, el ojuro, que es la chicha guayú, que es hecha de maíz y hace parte de nuestras costumbres. Acá tenemos entonces Jier. Jier quiere decir mujer. La mujer hace parte fundamental de nuestra estructura social, ya que somos las encargadas de darle vida a nuestra sociedad a partir de nuestro linaje, a partir de nuestro clan, y por eso surge el nombre de Eiruku, que significa clan. Desde muy jóvenes nos preparan, no solamente física, sino psicológica y emocionalmente, para cumplir los roles que nos depara el futuro, ser madres, ser hermanas, ser tías, y eso nos marca en nuestra cultura. Con respecto a el origen de los clanes, bueno, Andrés nos va a comentar algo. Exactamente. Nosotros, la población guayú, nos dividimos en clanes, ¿sí? Y eso tiene un origen bastante mitológico y bonito. Eso empieza en nuestros ancestros, donde estaba Mareigua. Le dio al guayú, le dio vida, le dio energía, espíritu libre, y le dijo, bueno, pero hace falta que esta sociedad tenga organización
para que ellos puedan identificarse y recordarse para toda la vida. Entonces llamó a un sabio, un viejo sabio, entonces que se llama Uta, Pulaskay. Entonces ese Uta lo llamó para que organizara esa sociedad. Él aceptó el reto como recompensa. Mareigua, o Dios en ese entonces, le había dado muchas riquezas. Le dijo, tú eres libre de escoger de lo más caro a lo más económico, a lo más barato. Y él como recompensa solamente le dijo, yo me conformo con una cadenita de madera. Entonces demostrando su humildad, su buen corazón. Entonces ahí empezó a decir cómo yo voy a organizar a la población y fue llamándolos de uno a uno, o sea, mujer y hombre, y le fue dando un clan. Ese clan iba representado por un tótem o por un animal que iba a representar la identidad de ese clan. Por ejemplo, hay más de 30 clanes. Aquí representativamente le hablo de clan Ipuana y Zapuana, y yo soy Uriana, ¿sí? Entonces, fíjense que en la gráfica la Ipuana lo representa el Caricare y el Zapuana el Alcaraván. Luego de esto, fue llamado uno por uno, entonces estos clanes se fueron formando y ya quedaron formados. Andrés, yo te voy a hacer una pregunta. Sí, sobrina, dígame. Bueno, yo soy del clan Ipuana y mi tía del clan Epieyu. Dentro de nuestra cosmovisión, nosotras no somos familia. O, bueno, al ser de clanes diferentes, ¿acaso yo no soy su sobrina por ella tener un irruco diferente al mío? Bueno, entonces ya una vez esta respuesta, sobrina, ya cuando se clasificaron los clanes, entonces queda la descendencia. La descendencia es matriarcal. Nuestra descendencia va a venir de la madre. El clan va a venir de la madre. Ejemplo, mi mamá es Uriana, ¿verdad? Yo soy Uriana, ¿sí? Entonces, tú eres Ipuana, tu mamá es Ipuana, pero el papá tuyo, que es hermano de Natalie, no hereda o no te hereda el clan. Pero no quiere decir que desde el punto de vista genético deje de ser familia, porque nosotros los Wayuu nos caracterizamos por respetar esa descendencia sanguínea, que a pesar de que nos dividimos en clanes, somos llamados todos una familia para apoyarnos en situaciones difíciles, ¿sí? Entonces, si es tu tía, y la debes respetar. Seguimos siendo familia, claro que sí. Solo que, como dice Andrés, desde el punto de vista social, sobre todo, ante situaciones de conflicto, por ejemplo, mi familia o mi clan Epieyu no tendría que representarla a ella. Quienes la van a representar sería el Eiruku Ipuana, que corresponde al clan que hereda de su mamá. Pero evidentemente seguimos siendo familia, Bueno, ya una vez entonces organizado, ya la parte entonces ya al final le dijo, vamos a organizarnos, vamos a respetar las órdenes. Los que están por fuera de la cultura Wayuu les va a llamar Aríjuna. Los que no son Wayuu son Aríjuna. Recuerdo yo cuando era muy pequeño, que vivía con mi mamá, con mi abuela, entonces no hablaba en ese momento yo el Wayuu y me decían, cuando me iban a presentar, ahí viene el Aríjuna. Ahí viene el Aríjuna y yo, bueno, con esta cara de guajiro que tengo, no creo. Entonces ya después de esto vayan a reproducirse y entonces a respetarse y quedan como hermanos. Y esto fue algo tan apoteósico que fue como el inicio de la era humana, que Mareigua, o Dios, plasmó cada clan en una piedra, que esa piedra está localizada en la serranía, ¿sí? de la Alta Guajira. Y ahí reposan entonces cada clan representado. Por eso les decía que la serranía de la Macuira, allá en la Alta Guajira, tiene un significado muy importante, pues allí está Arazu, que viene siendo la piedra donde están tallados todos los clanes o todos los Eiruku, y el origen está plasmado ahí. Esa es la mayor certificación de ello. En cuanto al toro, que significa hombre en español, en nuestra lengua guayunaiki, el hombre, a pesar de que
acabamos de decir que nosotras como mujeres llevamos el liderazgo en cuanto a nuestra estructura social, ellos tienen y siguen teniendo una importancia. ¿Su función cuál es? Pues dar ejemplo, dar sustento a la familia, a su hogar, a sus hijos, pero también cumplen el papel de tíos maternos, y cuando actúan como tíos maternos, hermanos de esa mujer que también tiene su clan, ellos van a defender a sus sobrinos. Y en cuanto a herencias, puede él dejarle su herencia a sus hijos biológicos, pero el deber por cultura es dejárselo a sus sobrinos maternos. Y ellos también cumplen pues una función importante en la parte jurídica, si se le puede decir así, siendo pues una figura llamado palabrero, que más adelante les vamos a comentar. En eso Andrés nos puede hablar un poquito. Bueno, el putchipo es el palabrero, ¿sí? Que normalmente es mi tío. El tío de mayor edad, mayor sabiduría, ¿sí? Y que no fue elegido, tú vas a ser el palabrero, tú vas a ser el putchipo, sino que trascendentalmente es algo como automático, ¿no? Que uno ve que es el tío que tiene más sabiduría, que tiene más ese poder de convencimiento, de resolver problemas, automáticamente queda como el palabrero. Se utiliza no solamente en situaciones de conflicto, sino también en matrimonios, ¿sí? Yo me voy a casar, yo tengo que llevar a mi tío, yo no voy a hablar, va a hablar mi tío para que hable con los papás o con los tíos de Natalie, en un ejemplo, ¿sí? Entonces son autoridades morales, autóctonas, expertas en la resolución de problemas, son muy sabias, por lo general son personas ya mayores, ¿sí? Y que tienen esa capacidad. Y fíjense que desde el punto de vista legal está avalado por la Constitución Política de Colombia, y también está reconocida por la UNESCO como un patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, donde resalta es la palabra. Es un negocio, ¿sí? Se va a resolver el problema, no queda nada escrito, no queda nada plasmado, solamente en palabras, y hay una transacción, ¿sí? Al final se llega a una transacción de cuánto voy a pagar yo por un problema causado, ¿sí? Puede ser en dinero, puede ser en tierras, puede ser en animales. Ya ese pacto lo resuelven los palabreros, tanto de la familia afectada como de las víctimas, ¿sí? Andrés, una pregunta. Bueno, ya dejando claro quién es el pukchipu y cuál es su rol, te quería preguntar si las mujeres también pueden ser pukchipu. Aunque la mayoría de las veces es el hombre, pero excepcionalmente puede ser la mujer pukchipu, ¿sí? Sí puede ser. Puede ser. Casos excepcionales se han visto, pero puede ser. Bueno, y dentro de esta cosmovisión del pueblo wayuu tenemos, como les decía anteriormente, pues tenemos una recreación de darle vida y ánima a todo lo que hace parte de la naturaleza. Los sueños, Orapu, viene siendo una comunicación entre lo espiritual y lo terrenal. A partir de los sueños nosotros somos guiados para nuestro actuar. Es decir, yo puedo tener un sueño que me dice y me revela qué debo hacer para evitar alguna situación. Si yo lo cumplo, probablemente vaya a salir virtuosa de esa situación, y si no lo cumplo, probablemente no vaya a llevar la misma suerte. Estos sueños son tan comunes que nosotros, al levantarnos en la mañana, lo primero que decimos es Guactamaro, Jamá Purapuin, es decir, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Qué tal estuvo tu sueño? Es decir, viene a ser una herramienta fundamental para nosotros, para el diario vivir. Incluso hace poco tuvimos un encuentro en la Alta Guajira, hicimos un diálogo de saberes, y esto es parte de lo que nuestros wayuu refieren. Los sueños se pueden dar de dos formas. Hay sueños que nos los revela el Creador Dios, hay otros que es revelado por espíritus, pero que nos dicen qué hacer. Son muy buenos, nos revelan si estamos enfermos, por ejemplo, qué persona o qué debemos consumir o qué debemos tomar para poder sanar
de esa enfermedad. Entonces viene a ser bastante fundamental cuando ustedes quieran saber o preguntarle al guayú qué significan los sueños. ¿Y los baños? Con respecto a Suttusupaduru, significa el encierro. Esto hace parte del ritual que nosotros practicamos cuando somos niñas y alcanzamos el grado de desarrollo, de menarquia. Nosotras, a partir de nuestras madres, de nuestras tías, de nuestras abuelas, somos encerradas en un espacio, pero el objetivo fundamental básicamente es formarnos, darnos consejos, prepararnos para la vida que nos depara en adelante, y este ritual se ve acompañado de un proceso de baños que consiste en realizar purificación al cuerpo, ingesta de bebidas especiales que nos permiten tener un mejor desarrollo de nuestro cuerpo, y a partir de ahí también vamos creando o aprendiendo oficios que nos caracterizan. Por ejemplo, el tejido. En eso pedimos que el espíritu de Guáreker entre en nosotras y nos acompañe. Natalie, pero para eso, perdona que te interrumpa, para eso también tenemos una mitología que pueda explicar. Explícanos qué quiere decir eso de Guáreker, o de dónde viene. Entonces viene esa palabra. Esta palabra, ancestralmente el guayú no sabía tejer. Entonces viene de un cuento mítico, mitológico, donde un personaje, Irunú, que es un hombre valiente, cazador, que era sustento de su familia, todos los días iba entonces a buscar el sustento, y en su camino un día de esos se encontró una niña que la describía como una niña fea, gorda y sucia, barrigona y sucia, ¿sí? La llamó Wukorona, que significa niña que juega con la hormiga, o hormiga porque la vio jugando con las hormigas. Esta niña le decía que estaba sola, no tenía madre y estaba abandonada. Entonces él se condolió de la niña y la llevó a sus 3 hermanas, que eran hermanas estériles. Pero esas hermanas tenían una particularidad, que eran muy cascarrabias, por decirlo así, de muy mal humor, y pues la aceptaron. Él les dijo: mira, aquí está la sobrina, por favor me la cuidan, me la alimentan y le enseñan las cosas de la casa. Ellas al principio no entendían por qué ese amor a esa niña extraña, fea, ¿sí? Y bueno, le daban, comida de desperdicio, la insultaban, le hacían saber sus defectos todos los días, ¿sí? Y esta niña fue creciendo. Cuando ya esa niña ya se vuelve señorita, renace su espíritu, entonces ya en la noche, así como Cenicienta en la noche, empieza entonces a renacer y se convierte en una doncella muy hermosa, donde de su saliva salían hilos y ella tejía, ¿sí? Entonces era la naturaleza expresada en ella, entonces ella tejía los colores de las mariposas, los colores del cielo, del arco iris, y hacía todos esos tejidos hermosos. Lo dejaba y ella obviamente ya al amanecer se convertía en esa niña fea de nuevo, y las hermanas, para quedar bien con el hermano, le decían: aquí está, yo te hice esto, yo te preparé este chinchorro. El hermano al principio quedó: wow, qué buen gesto de mis hermanas, pero ya en la segunda, la tercera, mis hermanas no son tan ágiles en la textilería, en el tejido. Ellas no aprendieron eso. No es posible que ya hayan aprendido tan rápido y sin ninguna instrucción este arte. Se fue, se escondió, y él, al estar escondido, vio resplandecer en el cuarto de Wukorona y se asomó por una endijita. Y Wukorona se dio cuenta y le dijo: pasa, adelante, soy yo, soy el espíritu que ha renacido. Y él se enamoró. Ya dejó de ser un amor paternal, ya a ser un amor carnal. Quiso como tocarla como mujer, ella no se dejó y le puso condiciones: quizás yo pueda ser tuya si guardas el secreto. Pues él no lo guardó. Ella, por rabia, castigó a las 3 hermanas y las convirtió en 3 murciélagos feos que iban a guindar por toda la vida. Él, bueno,
él la persiguió y ella, huyendo de él, se subió a un árbol, trepó tan alto y se convirtió en araña. Y lo único que le quedó a Irunú, el hermano, fue la tela de araña. Él sufrió bastante de tanto que murió. Irunú significa estrella que cae. ¿Listo? Entonces, entonces él llevó el tejido a una maestra y esa maestra copió como las técnicas y enseñó de generación en generación este arte de tejer que en la actualidad es donde se aplica cuando la persona o la niña entra a la menarquia, es encerrada y es enseñarle este arte. Muy bien, Andrés, gracias por recordarnos ese mito del guarequer. A partir de entonces es que podemos reconocer que en cada tejido, en cada mochila que veamos, debemos recordar que cada tejido o cada dibujo expresa una historia, hay una historia que contar, por lo que tiene un gran valor para todos. Cuéntame, Paula, yo te quería ¿tienes hacer una pregunta ahora? Bueno, ya las mujeres pasamos por ese encierro y también por esta preparación antes de ser entregadas, pero en los Arijunas se especula mucho de que nosotras las guayús somos vendidas. Yo quiero que nos aclares un poco sobre esta afirmación. Ok, con respecto a eso ya iba a explicarles. Pagna significa entrega de dote. Eso es el acto que consiste en el noviazgo que se establece entre un hombre y una mujer. Cuando esto evoluciona a un acto ya más responsable, el novio se acerca a la familia de la novia, específicamente a la parte materna, como los decía anteriormente. Él va a hablar con el tío materno o con todos los tíos maternos. Él no se acerca a hablar con el padre biológico. Y a partir de ahí, él expresa su deseo de compartir su vida con esta mujer, por lo que entonces hacen, en este caso incluso entra la figura del palabrero. El palabrero llega a darle ese mensaje a estos padres, pero por la línea materna, y ellos reciben el mensaje de buena manera y les dicen, bueno, podríamos hacer una alianza, claro que sí, pero necesitamos entonces que ustedes manifiesten ese deseo real de compromiso. Y es cuando él llega a la familia del novio y el novio dice, bueno, yo quiero sellar esta alianza por medio de la entrega de especies, por ejemplo chivos, por ejemplo collares, y es un acto simbólico de responsabilidad donde a partir de ese momento ya él hace parte de esa familia, de ese clan, y por eso se sella esa unión de esa manera. A eso es a lo que llamamos la entrega de la dote. Posterior a eso se hace esa unión simbólica para que ellos puedan irse a vivir. Entonces, en realidad, eso no es, desde el punto de vista social, como una compra o una venta donde nosotras las mujeres tenemos un valor. Ese valor no habla de la persona, es un acto simbólico de respeto hacia la familia a la cual el novio va a ser miembro a partir de ese momento. Y ese ritual, al igual que el ritual del encierro que les mencioné previamente, se finaliza con la tradicional danza llamada Yonna, que es este baile que se realiza por parte del hombre, la mujer, incluso varias mujeres, y el sonido musical está dado por el kaya. Ese kaya es ese instrumento que ustedes logran ver, que reúne cosmogónicamente todos los elementos ya formados en nuestro origen. Podemos observar que el aro hace parte de esa constelación o representa la constelación que inició como primera generación, el palito que sirve para el toque de ese ritmo hace parte de la naturaleza, y el cuero hace parte del ushi de los animales, y ya la persona, el hombre que toca este instrumento, hace parte entonces como representación de nosotros los guayú. Por lo tanto, esta yonna se caracteriza porque se baila danzando
y haciendo figuras o haciendo semejanza al comportamiento de las aves. Entonces aquí hay un sonido muy especial, ese sonido es el que representa el Kasha, y esos pasos que ustedes pueden observar son los pasos representativos de figuras de aves o de figuras de animales, y el objetivo es que la mujer sigue al hombre y este debe mantenerse en pie. Cuando él cae, pues es ahí donde con mayor razón se hace presente el matrilinaje sobre el patrilinaje. Es decir, la mujer impone en este momento. Esto del Ara Paja Guayú hace parte del velorio guayú. Ustedes han podido observar o han podido escuchar en algún momento de la trascendencia o la importancia que tiene el velorio. Para nosotros la muerte, al igual que para todos, es un momento que sí puede ser doloroso, pero que representa una trascendencia. Pasamos de la vida terrenal a la vida espiritual y se hacen dos velorios. El primero, que es este Ara Paja Guayú, la familia se reúne, usualmente recibimos a todas las personas que llegan a darnos el pésame, y esta tradición lleva a que la familia del fallecido pueda atender de forma bastante honrosa a todos los invitados, y podemos estar hasta un mes en el cementerio que cada uno de nosotros tiene por su linaje o bien a partir de la comunidad. El Ayura Hipú ya representa ese segundo entierro, después que el fallecido ha cumplido aproximadamente 6-8 años, se realiza la exhumación de esos restos, y eso se hace también de forma importante, se hace un comunicado, una invitación a todas las personas para que puedan asistir, y es muy común entonces que ocurra esta exhumación en horas de la madrugada. Todo el día se pasa en la ranchería, se comparte con los familiares, los animales que se sacrifican se hacen con el objetivo de que este espíritu pueda renacer y pueda cumplir su objetivo de llegar al lugar de Jepirra, y de esta forma tenemos y cumplimos esa tradición. Entender los males del cuerpo y conocer los secretos de su recuperación. La sabiduría madre de la medicina moderna es analizada desde dos miradas que en el fondo son una sola. Un Outsu, curandero de la comunidad guayú, y un indígena formado en medicina occidental que comparten su visión sobre el conocimiento ancestral y el respeto por la diversidad en medio de las costumbres arraigadas de los pueblos originarios de la Alta Guajira. Observar entonces cómo a partir de esto que vieron hace presencia el Sunuse Guayú, que hace referencia a la medicina tradicional guayú. Para nosotros los guayú, como habíamos comentado inicialmente, los elementos de la naturaleza tienen un gran papel. Ellos tienen el poder de sanar. Occidentalmente aprendimos y tenemos datos científicos que demuestran evidentemente las propiedades que tienen los fármacos, y molecularmente está comprobado. Sin embargo, no se puede despreciar esa tradición de medicinas o de plantas que vienen a partir de la tierra, y es por ello entonces que el pueblo guayú anhela, extraña que dentro de esa práctica sanadora que aplicamos incluso desde el punto de vista o desde la esfera occidental, también se incluya esta medicina tradicional guayú. En esta visita que tuvimos a la comunidad guayú, pudimos observar cómo los guayú hacen una gran reflexión y explican cómo los guayú, cuando se enfermaban anteriormente, los atendían los piachi. Hoy en día se acude al médico occidental, y cuando vamos al médico no los puede curar. Cuando vemos, que el médico no los puede curar, acudimos entonces a la medicina tradicional, porque hay pocos piachis en este momento. Es decir, esa figura de médicos tradicionales poco a poco en el tiempo han ido
pues se han ido acabando precisamente por la aculturización que ha llevado a que se pierdan esas costumbres o esa dinámica y hemos llegado pues desde este lado occidental a actuar. No está mal, pero es importante rescatarlo. Entonces también es de saber que estos médicos tradicionales reconocen hasta dónde tienen ellos un papel importante. Pueden identificar pues, enfermedades espirituales y ahí actúa entonces el médico espiritual, que le llamamos OUTS. En esto vamos a solamente mencionar cómo desde el punto de vista jurídico existen lineamientos y existen decretos que avalan el uso de medicina tradicional, incluso respetan y hacen parte del rescate de estas tradiciones. Entonces, existe un soporte normativo que poco recientemente en diciembre se elaboró previo a una concertación con toda la población y con todo el pueblo indígena, porque no es solamente del pueblo guayú, donde se establecieron lineamientos de cómo se puede hacer esa atención con enfoque diferencial. A este sistema se le llama SISPI, Sistema Indígena propio para ellos, y en esto pues se hace un rescate importante de la medicina tradicional. Acá les quiero mostrar cómo en la página de Asorreuma logramos que tengan los principios básicos del Wayuunaki. Sabemos que todos somos médicos, que practicamos la medicina interna y muchos están en formación de reumatología. En este momento podemos estar aquí en Bogotá, pero no sabemos en qué momento podemos llegar a Guajira y toparnos con un paisano mío, es decir, un guayú. Importante que el que desee puede tener como herramientas de cómo entender un poco esta lengua. Tenemos entonces un manual o una cartilla que incluso tiene audio para que puedan los que deseen aprender un poco del Wayuunaki. Esto fue un poco de lo que quisimos traer, compartir de nuestra cultura. Es importante recalcar que aunque los pueblos indígenas se dicen somos minorías, el hecho de ser minorías no quiere decir que no sean reconocidos nuestros derechos y sobre todo ese legado importante que tenemos de estos conocimientos que se van heredando a partir de la oralidad, porque todos compartimos esa característica de enseñar a partir de la palabra y de que las costumbres se deben rescatar. Entonces, por su atención, muchas gracias.